Bueno, bienvenidos, hermanos, hermanas, bienvenidos aquí, la bienvenida a esta reunión. Un tema muy interesante, como siempre Isaías tiene para dejarnos, y este capítulo 29 que vamos a tener hoy, capítulo 29, es muy interesante. Así que prepárense. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Pamela, que está allí, que nos haga una oración para ponernos ya directamente en el estudio del día de hoy. Adelante, Pamela. Amén. Padre Celestial que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesús, le damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por su palabra que nos va a dar, por todo lo que nos das cada día, Señor, por su misericordia, por su amor. Te pedimos en el nombre de su Hijo Jesús que nos ayude, Señor, en todo momento, Padre, a las personas que no están presentes y a los que estamos acá, y que nos ayude a entender su palabra, a guardarlo en nuestro corazón, Señor. Vaya dándonos ese entendimiento y ayudándoles siempre, Padre. Y a todas las personas que nos están viendo, Señor, sea cual sea, Señor, su necesidad, estén con ellos siempre, Jehová de los cielos. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, capítulo 29 del libro de Isaías. En este capítulo, las profecías se limitan a Jerusalén, pero se extienden desde la invasión de Sennacherib, pasando por el tiempo en que Jerusalén será pisoteada por los no judíos, hasta que el último invasor, anoten por allí, Zacarías 14, versículo 1 al 7, bueno, ahí van a ver que el último invasor haya destruido a Jerusalén y finalmente haga el establecimiento potencialmente allí, hasta el establecimiento del rey, cuando el Mesías venga y sus pies toquen el monte de los olivos. Sería provechoso, le digo, hermanas, y también anoten por ahí, tener referencias, porque creo que todavía no llegamos, pero hay que comparar este capítulo una vez más con el discurso del Señor sobre Jerusalén en Mateo, allá por el capítulo 23. Así que ténganlo en cuenta allí, porque es importante esto, Mateo 23. También hay referencia en capítulo 24 y hasta en Lucas pueden ver referencias de este capítulo. Pero entonces vayamos ya directamente. Le voy a pedir a Leticia que nos lea el primer versículo de este capítulo 29, que comienza a hablarnos sobre Jerusalén, historia y profecía. Adelante. Y miren, pongan atención a esto, lo que vamos a escuchar ahora. Adelante. ¡Ay, de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Es necesario, aunque queda implícito, establecer el hecho de que Jerusalén fue la ciudad designada bajo el título de Ariel. Fíjense en ustedes, qué interesante detalle. Porque si alguien le dice la ciudad de Ariel, es muy probable que buscaría, ¿no? Acá tuvimos referencia a Ariel en nuestro país, a un libro de Rodó, y hasta una radio se llamaba Ariel. ¿Qué significa Ariel? Significa como el león. La palabra aparece en 2 de Samuel, capítulo 23. Allí un hombre de Ariel significó un hombre como un león. La palabra también incluye el significado el león de Dios. ¿Está bien? Así que fíjense, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 43, la misma palabra es traducida como altar.
y bajo ciertas circunstancias podía significar el altar de Dios. Ambos significados constituyen un título apropiado para la ciudad de Jerusalén, sin duda. Por supuesto que la ciudad es además identificada aquí como la ciudad donde acampó David. El león es la insignia de esa familia, precisamente. Bueno, ustedes saben, nuestro Señor fue llamado el león de la tribu de Judá. ¿En dónde? En Apocalipsis, ¿no? Igualmente, Jerusalén fue el lugar donde se encontraba el templo de Dios y el altar, por supuesto, estaba allí, ¿no? Esta es una notable profecía, sin duda, sobre Jerusalén. Y la profecía comenzó a ser cumplida en los días de Isaías y ha continuado directamente hasta nuestro tiempo. Y ahora vamos a ver. Vamos a pedirle a Virginia que nos lea el versículo 2 de Isaías. Amén. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Miren qué juicio este, ¿no? Es un juicio, habla de aprietos y de desconsuelo y de tristeza. Y ahí hace la referencia a Ariel. Un Ariel, dice el versículo. Es el juicio sobre Jerusalén. Por eso vamos a leer el versículo 3, Leticia, versículo 3 al 5. Vamos a leer todo continuo, del 3 al 5. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tú hablas allá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Para ubicarnos históricamente, hermanas y hermanos, esta profecía fue pronunciada antes que Nabucodonosor llegara a la ciudad y la destruyera. Es el evento fundamental que da comienzo de los tiempos de los gentiles o no judíos, según Lucas, capítulo 21. ¿Qué dijo nuestro Señor? Dijo que Jerusalén sería pisoteada por los judíos, mejor dicho, por los no judíos, hasta que el tiempo de los no judíos se cumpliera. Los no judíos han caminado por sus calles aún hasta hoy. Es muy claro, eso es clarísimo. Jerusalén ha sido asediada y capturada con más frecuencia que cualquier otra ciudad. Por allí se dice que hay una lista de 27 asedios realizados contra esta ciudad a través de la historia. Y deben ser más todavía, ¿no? Yo creo que debe ser mucho más. Casi cada vez que fue tomada, es decir, cuando tomaron Jerusalén, fue destruida. A veces pasa que en muchas organizaciones invitan a caminar en Jerusalén donde Jesús caminó. Pero, ¿saben? No lo conseguirán. Porque Jerusalén se encuentra hoy a una altura mayor a la que estaba en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, el estanque de Bethesda, alrededor del cual el Señor caminó bastante, ¿no? Está a unos 15 metros por debajo del nivel del suelo. Y es bastante evidente que el templo de Salomón estaba probablemente a más de 30 metros por debajo de donde se encuentra hoy la mezquita de Omar. Ahí, abajo de la mezquita de Omar, 30 metros. La ciudad ha sido destruida varias veces y cada una de ellas fue nivelada y reedificada sobre las ruinas.
Esto fue lo que hizo, ¿quién? Nehemías, porque utilizando los escombros reedificó las murallas de Jerusalén. Las rocas no tuvieron que ser arrastradas para que pudieran repararlas, porque allí había más rocas que las que podían usar. La ciudad y alrededor se encuentran en un terreno bastante rocoso, accidentado, escabroso, y por tal motivo fue siempre una ciudad muy difícil de conquistar. Yo he visto documentales donde hacen toda una historia, por acá caminó Jesús, aquí está la tumba de Jesús, está enterrado abajo, se ha edificado arriba. Pero en fin, vamos a continuar leyendo. Le voy a pedir a Pamela que nos lea los versículos 6 al 8, del 6 al 8. Amén. Serás visitada de parte de Yahvé de los ejércitos, con truenos, estruendo y gran ruido, con huracán, tempestad y llama de fuego, devorador. Y será como un sueño, como visión nocturna, la muchedumbre de naciones que combaten a Ariel, que atacan y embisten su fortaleza y la estrellan de cerca. Como el hambriento sueña que come y despierta y está vacía su alma, como sueña que bebe el sediento, y se despierta desfallecido y su alma sedienta. Lo mismo sucederá a la muchedumbre de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. Qué descripción, ¿no? Por más que haya diferencias en las versiones, más o menos el contenido es claro. El último sitio de Jerusalén que está profetizado será el peor de todos. Pero Dios intervendrá en el último momento para liberar a su pueblo del exterminio. Digámoslo claramente, todos los sueños de los enemigos de Dios de establecer sus propios reinos serán frustrados y Dios los abatirá. Él será el que establecerá su propio reino y lo hará él mismo tal como dijo que lo haría. Nosotros lo tenemos claro eso. No solo porque lo profetizó Isaías, sino porque con el transcurso del tiempo vamos visualizando el contenido histórico. Y es bastante evidente que el templo de Salomón estaba probablemente, como decíamos, a más de 30 metros por debajo donde se encuentra hoy la mezquita de Omar. Y ahí, hoy sabemos, se hace la disyuntiva de nuestro tiempo. Yo creo que todo lo que sucedió históricamente, la reconstrucción de Nehemías, y cosas que vinieron, porque Jerusalén pasó por, como decíamos, más de 27 ocupaciones. Y realmente todavía no conoce la profecía que está establecida allí en estos versículos de Isaías. Vamos a leer los versículos de 6 a 8, como decíamos. Vamos a pasar ahora al versículo 9 y 10. Le voy a pedir a Virginia que nos lea los versículos 9 y 10, donde hay un mensaje muy especial. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Nosotros habíamos comentando en otros capítulos anteriores de que Isaías fue el profeta de lo común y corriente y que lo que él dijo se adapta también a nuestra cultura contemporánea.
Hay una versión que dice: el Señor ha derramado sobre vosotros el espíritu de sueño profundo. Pregunta que uno se puede hacer: ¿causó Dios en ellos un adormecimiento? ¿Y cómo lo hizo? Él continuó dándoles la luz a los israelitas, y a medida que le daba la luz, ellos continuaron rechazándola. Ellos no aceptaron la verdad que Dios le entregaba. No podían verla, lo cual reveló que estaban ciegos. Esa es la verdad. Esa es la misma manera en la que Dios adormece a la gente y la forma en la que Él revela que están ciegos. Aún los profetas y los príncipes no anticiparon esta liberación de Dios. Fueron enceguecidos ante el futuro como los enemigos de Dios. Y vamos a ver qué dice Leticia en los versículos 11 y 12. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora, él dirá, no sé leer. Interesante, ¿no? Esto, ¿no? La actitud de la gente, y podemos incluir, hermanos y hermanas, al pueblo de Dios antes de su liberación final por parte de Dios, fue que la profecía era tan demasiado oscura para ser comprendida y que era un tema cerrado acerca del cual no podían saber nada. Esta es la actitud actual, inclusive de muchos líderes cristianos, cuando resaltan que el Apocalipsis es un libro sellado y que nadie puede entenderlo. Lo hemos escuchado muchas veces acá. Es muy claro esto, ¿no? Aquellos que consideran al Apocalipsis como un libro sellado y que se supone que no lo vamos a entender, están diciendo exactamente lo mismo que la gente del tiempo de Isaías. Estaban diciendo lo que está diciendo esta profecía. Por otra parte, alegan que están demasiado ocupados algunos para estudiar la palabra de Dios. ¿Es verdad o no es verdad que pasa eso? Hay cristianos que ofrecen toda clase de excusas para justificar su ignorancia de la Biblia. Vamos a tener que hacer un repaso nuevamente del libro de Apocalipsis. Es verdad, ¿no? En realidad la palabra griega que daba el nombre, como decíamos, Apocalipsis, quiere decir revelado, descubierto. Dios quitó el sello a ese libro para que pudiera ser comprendido. Y es cierto que puede haber una idea de que el libro de Apocalipsis es probablemente el libro más sencillo de toda la Biblia. Pero uno tiene que tener una comprensión, evidentemente, para entender Apocalipsis también de los 65 libros que lo preceden. Porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia y con toda seguridad no es el lugar adecuado para comenzar a leerla. Aunque nosotros empezamos por Apocalipsis. Es verdad, ¿no? Ningún otro libro de la Biblia está tan bien organizado como Apocalipsis. Pero además tiene, perdone que me divago un poquito a esto, es la palabra de Jesucristo directamente. Y no tiene sentido decir que es simbólico. Un libro sellado que no podíamos entender, bueno, entonces decimos, es simbólico. Es la misma idea de la gente del tiempo de Isaías. Ahora, ¿qué pensará el Señor si tenemos estos pensamientos? Si lo establecemos en las congregaciones, si lo asumimos. Es
una clara evidencia de que son personas ciegas. Porque podemos remitirnos a lo que dijo Dios en Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Recuerdan? Y podríamos ir al capítulo 22. En Apocalipsis. Y en el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Podemos pues ver que no es un libro sellado como algunos pretenden insinuar. Y es un espejo de Isaías. Vamos a leer el versículo 13, Leticia, ahora. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Vamos a hacer una especie de suposición. Que estuviéramos viviendo en el tiempo de Isaías. Le preguntaríamos al profeta, ¿qué quiso decir con estas palabras? Porque en ese tiempo la gente estaba asistiendo al templo. El templo solía estar lleno de gente y cada vez que se ofrecía un sacrificio uno encontraba gente allí. Y había un sector para los hombres, obviamente un patio para las mujeres y un patio para los no judíos. ¿Y por qué veía Dios culpa en aquellas personas? Bueno, en nuestro tiempo mucha gente va a las iglesias cumpliendo con un ritual con su boca. Es como si pudieran recitar el Padre Nuestro, todas esas cosas que inclusive otras congregaciones repiten. No creían lo que ellas mismas estaban diciendo. En aquella época y hoy día, perdonen hermanos, pero en muchos lugares pasa eso. No aceptaban la palabra de Dios. Y Dios dijo que sus corazones estaban lejos de Él. Y fue por este motivo que Dios los juzgó. Y esa es la razón por la cual Él va a juzgarnos también hoy. Esa religiosidad formal, meramente externa, en fin, hasta yo diría, bueno, dejemos el término. Dios quiere que dejemos de lado esa falsa religiosidad y se acerque más bien a la persona de Jesucristo. La religión así entendida es una de las barreras más grandes para una gran cantidad de gente en la actualidad. Estaba mirando algunos videos de algunos que se dicen pastores, que ya ni los quiero ni mencionar. ¿Y qué mal le hacen a la humanidad? Porque mucha gente cree que esos son los hombres de Cristo. Hay que liberarse de ese posicionamiento religioso. Hay que poseer, mucho más que una religión, la espiritualidad directa que nos presenta el Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿tenemos a Cristo? Eso es lo que nos está tratando de decir aquí el libro de Isaías.
Y esa fue la razón por la cual Dios les juzgó. Vamos a leer el versículo 15, Virginia. Escuche. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Este versículo comienza nuevamente con un ay, entre signos de exclamación, sin H, por supuesto. Acá se trata de 6 ayes, ¿se acuerdan? Donde se trata o lamentos, ayes o lamentos. Y este capítulo contiene 2 lamentos, porque primero el pueblo actuaba como si Dios no viera y supiera. Y segundo, actuaban como si consiguieran pasar como inadvertidos. ¡Qué error tremendo! Como que no conocen precisamente al Señor. Ahora, si Dios no los ve, si pasan inadvertidos a Dios, es decir, que no tienen el Espíritu Santo, porque lo tienen que tener adentro de sí mismo. Cada paso nuestro es un paso que lo sabemos nosotros, obviamente, a no ser que estemos inconscientes por alguna cuestión aditiva, pero lo sabemos. Y lo sabe el Señor. No hay ocultamiento posible. Así que este pueblo estaba en ese error porque no estaba comulgando con el Señor. Veamos, Pamela, el versículo 17. ¿En qué breve tiempo el Líbano no se convertía en vergel? Y el vergel será tenido por bosque. Bueno, en estas palabras, el profeta nos está hablando del futuro. Llegará un tiempo en el que habrá honor y gloria en Jerusalén y en la tierra. Dios todavía no ha terminado con esta ciudad. Él la ha juzgado. Como decíamos, inclusive está formado por varias capas, una especie de torta que va en el transcurso de los tiempos creciendo, ¿no? Dios los ha juzgado y los va a juzgar otra vez. No le quepa la menor duda a nadie, y ahí está la profecía. Pero Jerusalén volverá a ser edificada una vez más, y entonces, en esa última edificación será la ciudad de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 18, Leticia? Escuchen, oigan. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Vamos a leer el 29 también. Perdón, versículo 19 que dije. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Clarísima esta profecía, ¿no? Es de futuro. Todos sabemos, lo decimos habitualmente, lo dice cualquier persona. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Es verdad? Se dice eso. Y en aquel día de hoy, como en el tiempo de Isaías, hay una ceguera deliberada, intencionada.
Pero el anuncio dice que en aquel día, en el reino que vendrá, futuro nuestro, todavía no llegó, va a venir, ellos van a ver. Versículo 22 al 24, Virginia, versículo 22 al 24. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Y qué harán ellos con el nombre de Dios? ¿Lo considerarán un nombre santo, apartado como algo maravilloso? Hoy los miembros del pueblo de Dios, a través de sus vidas, por su forma de vivir, deberían considerar santo el nombre de Dios. Es un nombre santo. Pero lo hacemos así. Llegamos entonces a entender lo que es, lo que nos tiene preparado Dios. El pueblo de Dios, el que está claramente profetizado a través de este libro, que va a conformar todos aquellos que conforman la iglesia de Cristo, más el remanente del pueblo hebreo, serán, mejor dicho, vamos a hacer claramente, seremos los que terminemos con nuestra ceguera y veamos claramente todas estas profecías cumplidas. No hay duda alguna de esto. Todas las profecías anteriores, todo lo que Jehová habló de ese pueblo y todo lo que nos está hablando del futuro, plasmarán en ese reino. Y nosotros seremos parte de ese reino. Por eso, como decía, hablando de Apocalipsis, no hay cosa más hermosa y maravillosa de lo que nos está diciendo el Señor, que es reafirmar lo que los profetas, en este caso Isaías, nos había dicho en el pasado. El Señor nos está presentando claramente algo que tendríamos que estar gozosos, alegres, que obviamente es el resultado en nosotros de su gracia y de su sangre. Si no, sería imposible. Vamos a dejarlo acá. ¿Parece bien? ¿Entendieron la relación? Por eso le digo, Mateo 23, Lucas 24, todo, y Apocalipsis, todo junto, están confluyendo, hermanas, hermanos, en esta visión clarísima y en esta profecía clarísima. Y atengámonos a mirar la realidad hoy día. Miremos lo que pasa en Israel, miremos lo que pasa a nuestro alrededor, veamos lo que pasa en el mundo. Hoy le decía, estaba después del almuerzo con Ana María, y le decía, es un pensamiento, ¿no? Tenemos un mundo totalmente desquiciado, cada vez peor, de mucha violencia, de mucha perversión. Es tremendo, es abominable, cada día es peor. Entonces, se plantean qué se puede hacer. Y yo pienso, para este mundo no hay solución.
Es decir, me explico, se buscaron soluciones políticas, ideológicas, hasta religiosas, como decíamos, de esa religiosidad ritual, y el mundo va cada vez peor. Y alguien podrá decir, ¿y cuál es la solución entonces? Es un pensamiento muy derrotista, dirán. Y la solución es que la primera forma de cambiar el mundo está en nosotros. Tenemos que cambiar nosotros. Es particular. Si cambiamos nosotros, si cambiamos a los que son hermanos y están junto con nosotros, si tratamos de hacer esa entrega a Jesucristo, obviamente el mundo seguirá siendo una porquería, pero nosotros vamos cambiando. Es la única forma de cambiar. Si esperamos que el mundo cambie, han pasado siglos y siglos y siglos y es peor. Pero si nosotros podemos cambiar al entregarnos a Cristo y vivir como Cristo, decididamente. Y ahí es el cambio verdadero. Ese es el cambio necesario. Ahí vamos comprendiendo para saber el propósito de nuestra vida, para entender lo que tenemos que hacer personalmente. Esa es la gran revolución, la que cada uno de nosotros hacemos, guiados obviamente por nuestras limitaciones, por lo que somos, guiados por el Espíritu Santo. Si no, es imposible tampoco cambiar personalmente. No hay vuelta que dar. Bueno, hermanas, no sé si tienen alguna reflexión, alguna pregunta. Le he tratado de poner allí en contexto por qué esta profecía es hacia Jerusalén y por qué de rebote también es para nosotros. ¿Cómo es la Biblia? ¿Cómo es la palabra del Señor? ¿Alguna pregunta? Ah, fui clarísimo hoy, entonces. Ahí, te faltó la mano allí, Virginia. Adelante, Virginia. Bueno, tengo una pregunta. Bueno. Y debido a que leí el contexto y vos lo asociaste a que, bueno, que también es una profecía futura, ¿no? Me lleva, sin lugar a dudas, a meditar en lo que dice el libro de Apocalipsis, donde va a pasar ese tiempo previo a la gran tribulación, donde ahí va a estar los dos testigos, Apocalipsis 11, para ser más clara, y donde ellos van a profetizar, van a dar testimonio, van a hablar del Mesías, y donde este pueblo va a volver a escuchar el mensaje. Mi pregunta es, ¿está referido a ese tiempo, Mario? Bueno, es el tiempo previo, obviamente, claro, a la venida nuevamente del Señor Jesucristo. Es decir, en la gran tribulación, obviamente, la iglesia será apartada, será protegida, eso es muy claro. Pero va a quedar un remanente de gente, y sobre todo el pueblo judío, que van a empezar a visualizar de otra manera y van a empezar a comprender, no todos, pero sí algunos, de que estaban equivocados. Y el testimonio, efectivamente, será fundamental, porque nosotros no vamos a estar. Vendremos con la iglesia de Cristo nuevamente en el reino, en el milenio. Y serán estos testigos que apuntalarán a esos incrédulos que empezarán a sentir que se equivocaron y se arrepentirán. Está en el Apocalipsis, sabemos que hay allí todo un remanente que luego también serán salvos.
Pero en fin, ya, ya nos estamos yendo a otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que sí, evidentemente. Es un futuro y dice, Isaías dice que la última destrucción, ocupación de Israel, del pueblo judío, será en la nación de Israel, será la más terrible de todas. Es decir, está anunciando, claro, también el Apocalipsis, ¿no? De la gran tribulación. Pero que Dios va a proteger a aquellos que se entreguen a Él. Acordémonos que va a pasar cosas tremendas, como la gran batalla final. Ya lo hemos estudiado eso. El Armagedón, exactamente. Uno cree, por razones biológicas, que en ese tiempo muy probablemente no estemos. Y solamente vamos a tener la visión del momento en que venga a buscarnos el Señor Jesucristo y despertemos de nuestro sueño eterno, ¿no? Va eterno no es, tío, de nuestro sueño momentáneo, que será en un minuto, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. En fin, todo maravilloso. Pero cuánta afirmación, dice Isaías. Cuánta verdad. Fíjense en que esto, además, por eso le decía en el comienzo, tiene una relación en el tiempo de Isaías y el tiempo, porque esto fue dicho, el Señor se le presentó a Isaías y le mostró también, como hizo el Señor con Juan, lo que iba a pasar con Nabucodonosor, que todavía no había pasado. Es anterior esto. Y ya lo estaba profetizando, claramente. Y lo que profetizó para ese tiempo se cumplió, pero habla de un futuro. Y también se va a cumplir, no le quepa la menor duda a nadie. Bueno, hermanas, vamos a agradecer al Señor. ¿Cuánto discernimiento espiritual nos da? Miren, tal vez nosotros no lo notemos, porque todavía estamos metidos en esta selva que es el mundo. Pero cada palabra que escuchamos a través de los profetas, del Señor hablando, en nosotros se produce un crecimiento espiritual. No es de un momento a otro, obviamente, porque somos muy limitados, lamentablemente, y caemos muchas veces en error, pero vamos creciendo, creciendo, creciendo. Entonces tenemos que agradecerle, porque a veces le agradecemos al Señor, lo hacemos todos los días, por los alimentos que Él nos ofrece. Señor, te agradecemos por estos alimentos, todo bárbaro, pero más tenemos que agradecerle al Señor por este alimento espiritual que nos da, que es tremendo, de un valor incalculable en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer también, hermanas, hermanos, es transmitirlo y pedirle sabiduría para testificarlo. Por eso agradezcamos al Señor, cerremos nuestros ojos. Señor, gracias una vez más por tus palabras, por tu enseñanza, porque nos colocas exactamente en el camino que tenemos que estar. Sabiendo de nuestras limitaciones, tú nos vas marcando ese camino día a día, minuto tras minuto. Ansiamos, Señor, ese momento de estar contigo en tu reino y ser gobernantes contigo, Señor. Cuánto se siente en nuestro corazón. Y cuánto nos hace ver, Señor, de nuestros pecados y nos haces arrepentir de todo eso mal que nos llevó en nuestro pasado, que nos ataca en este mundo. Gracias por el profeta Isaías, Señor,
que en alguna oportunidad tal vez, leyéndolo superficialmente, rápidamente, a muchos les parece difícil de entender, como también decíamos, les es difícil entender Apocalipsis. Pero cuando estamos contigo, tú estás aquí con nosotros, con las hermanas, con los hermanos, y a través del Espíritu Santo nos da la sabiduría, esas palabras del profeta traducidas de ti, Señor, nos dan un entendimiento, una enseñanza grande. Por eso, Señor, no queremos ser egoístas. Sabemos de que somos beneficiados enormemente por ser escogidos por ti. Pero te pedimos, Señor, que también acerques a aquellos que están todavía en la duda, que están todavía en la religiosidad, en el ritualismo, para que se comprometan con tu palabra. Es la espada más maravillosa para combatir la perversidad de este mundo. Es tu espada, Señor. Es el Espíritu Santo que destruye la maldad, que nos engrandece, que nos dignifica, que nos aparta. Prepáranos, Señor, para ese momento. Ese momento tal vez que no vivamos, pero que sabemos que va a estar. Y estamos, porque no sabemos el tiempo y el momento, la fuerza que es tenerte en nuestros corazones es lo que nos va a hacer luchar contra toda la maldad. Siervos tuyos siempre, Señor. Soldados tuyos siempre, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Te adoramos, Señor Jesús, y nos entregamos a tu voluntad. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, no se olviden de leer Mateo 23. Vamos a tener el jueves Mateo, así que, pero no me acuerdo en qué capítulo estamos en Mateo. No, 18. el 18. Bueno, pero lean el 23, porque así ya se van preparando. Sí, vamos a tener el 19, estamos cerquita. Para entender también esto, ¿no? Y creo que Lucas 24 también. Lucas 24. Y también lean Zacarías, que les dije. Bueno, un saludo grande para Pamela allí, para toda su familia, para Virginia, para Cerrito de la Victoria, Leticia, Ana María, que está aquí con nosotros. Estamos todos bien abrigaditos porque la verdad que el frío es tremendo. Pero el calor de la palabra, ha sido maravilloso. Amén, Muchas bendiciones, hermanas, y a todos aquellos que nos siguieron en nuestro Facebook Live y los que nos siguen por emisora Logos y emisora evangélica. Amén. Amén. Amén, bendiciones.